Origen del mal en la creación. Abundan muchas sentencias falsas respecto al mal y el papel de Dios en consecuencia. Son innumerables ejemplos que se podrían citar, desde el típico ateísmo que usa el sufrimiento y el mal evidente en el mundo para negar a Dios, así como los argumentos de la religión e interpretación cristiana, que existe un adversario de Dios y un representante del mal. Esto es falso, y se debe explicar y demostrar. Todas las religiones orientales, por ejemplo, tienen una trinidad de creador, destructor y conservador. Baste mencionar el hinduismo y todo el panteísmo egipcio, griego y romano. Muy al contrario, el judaísmo, de donde nació una religión distorsionada llamada cristianismo, no tiene ningún postulado absoluto de oponente desafiante en poder a la soberanía divina. Todo está predeterminado y autorizado por una autoridad imposible de desafiar en términos de fuerza. Sin embargo, esto no implica que no exista una oposición y desafíos a la voluntad de Dios. Incluso guerras cómicas y poderes siniestros. Y aún así, la naturaleza y voluntad final divina es imposible que sea desafiada. Parece contradictorio, pero no lo es. Así es como los que nunca estudiaron a profundidad temas existenciales intentan desvirtuar la realidad con sus acostumbrados postulados maliciosos, burlescos, carentes de cualquier investigación honesta y compromiso con el entendimiento. Generalmente sus críticas solo se circunscriben a especulaciones direccionadas a un propósito preconcebido de difamación y negación de la verdad desde una perspectiva de por sí imposible de brindar claridad en nada. Sus puntos de partida son falsos y sustentados en preconcepciones corruptas de la dualidad, que solo pretenden encontrar justificativos bufonescos a vidas carentes de sentidos trascendentes. No solo son negacionistas de la maldad, son negacionistas de la realidad y están completamente cegados a lo que irrefutablemente sucede frente a nuestros ojos. Sus respuestas en el mejor de los casos son generalización y simplificación fragmentada y tonta de lo que les molesta. No hay aspiración por la verdad, sino confirmación de sus justificaciones a través de semánticas confusas extensamente incompletas de análisis e informaciones obligatorias. Sus puntos de partida son inmorales, incompletos, deshonestos, descontextualizados, sin fundamentos honestos, contaminados y mentirosos. Sus resultados no pueden más sino tener las mismas características de su inicio. Negar el mal y burlarse de él tratando de paso de descalificar por definición los conceptos más elevados y obligatorios a dilucidar exhaustivamente. Ejemplo, Dios. Esta actitud y evidencia, indudablemente no solo es ignorante, absurda y osada, es peligrosa. Las explicaciones de orden cabalistas que a continuación se van a reseñar, no pretenden ser una opinión de eventos políticos, dado todo lo que nos rodea no solo ahora, sino desde siempre, sino más bien intentan ser una lección de Kabbalah que pueda aportar luces a los que carecen de estos conocimientos acerca del funcionamiento del mal de una forma práctica y teórica. Nada que ver con las explicaciones humanistas de costumbre. El problema con los políticos es tal que muy a menudo, si no siempre, fallan en reconocer las dimensiones espirituales que subyacen en la arena política. En contraposición, el problema con las personas espirituales, incluyendo a muchos cabalistas académicos, está en que fallan en reconocer la aplicación política necesaria de sus convicciones espirituales y conocimientos. La Kabbalah enseña que en nuestra realidad física de espacio y tiempo, las fuerzas del mal sobrepasan en gran medida las fuerzas del bien. Esta es la característica del mundo de la creación acorde al relato bíblico, el mundo de la dualidad, de los opuestos. Este es el mundo de la letra hebrea Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, la letra B, cuyo valor numérico cabalista, 2, esconde todos los secretos de nuestra existencia en el cosmos que conocemos. No intente entender este inmediatamente anterior concepto de forma apresurada. Esconde muchos secretos, sino todos, existenciales. Es la base de la creación y la multiplicidad al infinito. Es nuestro universo con sus infinitas posibilidades cuánticas de manifestaciones dimensionales. No obstante, este cosmos, el nuestro de percepciones espacio-tiempo, tan solo corresponde a una de las realidades divinas. Es la nuestra y es diferente a las realidades del Aleph, primera letra hebrea con valor numérico de 1, y que corresponde a la unidad del Eterno, algo indefinible e incomprensible por ahora para quien vive en la dualidad y bajo las reglas de espacio-tiempo. El mal en la unidad, en el mundo del Aleph, es una experiencia imposible de subsistir, así como cualquier intento de juicio sustentado en las corrupciones de la dualidad sobre dicha realidad de unidad divina. Esto no me lo invento yo. La lucha natural de la supervivencia en la vivencia física a menudo oscurece nuestro ojo espiritual a la percepción de las realidades invisibles en donde nuestro universo entero flota como una pequeña isla apenas sobresaliendo en el vasto océano. Estamos rodeados por fuerzas más allá de nuestro control, tal que estas mismas ejercen su control sobre nosotros en infinidad de formas, tal cual como un titiritero tira de las cuerdas de una marioneta. Y sin embargo,
La libertad y libre albedrío bajo términos de misericordia y justicia hace parte de esta infinita ecuación de diseño divino. La mente y las emociones humanas son mayormente dóciles y manipulables. Aquellos con conocimiento de las técnicas de manipulación mental y emocional frecuentemente toman ventaja de otros sin el conocimiento de aquellos que están siendo manipulados. Recomiendo si estudian a profundidad los siguientes enlaces con artículos que no hace mucho escribí y publiqué sobre las realidades invisibles del mal. Podrá estudiarlos si así lo desea para mayor comprensión de lo que aquí escribo. En Kabbalah, a las fuerzas del mal se denomina klipot, palabra en plural. Esta es la palabra hebrea para conchas o cáscaras. Una klipa, singular de la palabra plural klipot, cáscaras, recubre lo que está contenido en ella, en esencia mantiene lo que contiene adentro aprisionado. No obstante, una klipa no es un cuarto como una celda de cárcel. Una klipa es más como una segunda piel. Dentro de una celda, hay espacio para maniobrar. Dentro de una klipa, no hay espacio en absoluto. Las klipot se originaron de lo que los cabalistas denominan el rompimiento de las vasijas. Este es un evento histórico primordial de cuando Dios estaba creando las fuerzas espirituales que se convertirían en las formas subyacentes de todas las dimensiones en la creación, el mundo de la dualidad. Sin embargo, a medida que estas vasijas de la luz divina emanaban del Creador, un peculiar evento ocurrió. La luz emanada y enviada del Creador a las vasijas era muy brillante y poderosa para que las vasijas la pudiesen resistir. El resultado fue que una vez que cada una de las 7 vasijas, las 7 sefirot inferiores que definen todas las realidades de nuestro cosmos, primordiales recibió la sobreabundancia de luz divina, fueron incapaces de revelarla y colapsaron bajo el pesado peso. Las piezas rotas de estas vasijas cayeron dentro de reinos o realidades que más tarde se convertirían en la dimensión física espacio-tiempo. Sin embargo, debido a la distancia en la que terminaron separadas de su elevada fuente espiritual y debido a su rotura, estos fragmentos de vasija ya no personificaron el propósito sagrado de forma para la cual fueron creados. Lo único que permaneció en estas vasijas era el eco de una idea, una mirada fugaz de remembranza de su anterior gloria. La anterior descripción es muy general y muy condensada. Es la parte primaria de explicación de los orígenes del mal. No podrá concluirse que se entienda en profundidad, ni aun habiendo leído y estudiado estas palabras de todo el artículo que aquí se presenta con todos sus links. Pero sí es un punto de partida no doctrinal que pretende introducirse en complejidades al respecto que deberán ser consideradas a su debido tiempo con mayores conocimientos. Hay más que discernir sobre todo lo que significa las huestes de Satanás como habitualmente se denomina el mal religiosamente. Y es para simplificar, ni mucho menos para magnificar erróneamente. Pero sí que es una realidad de magnificencia peligrosa para nosotros y todo el cosmos. Recomiendo el siguiente link en donde profundizo un poco más al respecto sobre lo que se acaba de decir. Grabación sobre el mal. Este corto vistazo de conocimiento cabalista define en pocas palabras cómo es la forma del mal. En líneas muy generales y muy simple, el mal deviene cuando hay ignorancia o negación del bien. Esto se debe profundizar a los niveles que efectivamente se corresponden con aquello que bíblicamente se conoce como el misterio de la iniquidad, un tema nada fácil. Las vasijas caídas perdieron el foco de la definición del bien y se convirtieron por definición en los arquitectos del mal. En esencia, las klipot son las formas equivocadas de manifestación de las 10 sagradas sefirot. Estas se manifiestan como malévolas formas de vida autónomas a todo lo largo y ancho del universo. Al mismo tiempo, estas también se manifiestan en formas de falsas creencias, erradas emociones y malas acciones en las vidas de las personas. Las klipot usan de manera continua la estrategia de presentarse a ellas mismas como si fuesen algo correcto y bueno. Sin embargo, ellas realmente son la verdadera fuente de todo lo que es incorrecto y malvado. Mientras el tema y comprensión de las klipot permanezca en los ámbitos cabalistas académicos y el conocimiento de ellas se suscriba exclusivamente en los terrenos de la discusión teológica, jamás se sentirán de ninguna forma amenazadas por ello. No obstante, una vez que uno se esfuerza por buscarlas, exponerlas y neutralizar su influencia en el mundo, entonces con plenos derechos, la guerra total es declarada. Las klipot tienen por protocolo de guerra actuar en contra de quien conoce el verdadero patrón y fuente de las santas sefirot y nunca permitirle exponer al público la falsa esencia del sistema de sus propias sefirot falsificadas. Si aquel que conoce la verdad tuviese éxito en exponer las klipot, todos aquellos que estuviesen atrapados dentro de estas pieles falsas, gritarían y llorarían desgarrando a sus klipot hasta que finalmente ellas fuesen completamente removidas y eliminadas. Empero, mientras a la gente se le engañe para que piense que la piel falsa, cáscara, es su verdadera cobertura, continuarán alimentándola y apoyándola como si fuera su propia esencia. El autoengaño es el alimento que nutre a las klipot. Fuerzas invisibles en todo nuestro alrededor nos manipulan pervirtiendo nuestros pensamientos, sentimientos y hechos.
Como dirían algunos, estamos principalmente endemoniados. Así, las Qliphoth ejecutan esto de manera continua para que podamos servir a sus propósitos. En esencia, las fuerzas de las Qliphoth miran a la humanidad de la misma manera que nosotros vemos al ganado. En los ojos de estas fuerzas oscuras, nosotros los humanos no somos nada más que animales, una fuente de comida lista para ser manipulada. Más aún, estas fuerzas de las Qliphoth, trágicamente para el devenir humano, encuentran muy fácilmente cómplices siempre listos y dispuestos dentro de incontables personas, que estarán dispuestas a herir y dañar a otras al servicio de algún propósito malvado. El ejemplo más deslumbrante de esto fue el caso de los nazis que se abrieron en masa a la posesión demoníaca. Esto los condujo como punta de lanza al asesinato de 60 millones de seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial. La fuerza de vida que fluyó proveniente de todas estas millones de almas perdidas fue absorbida como alimento por las Qliphoth y consumida de la misma forma en que beberíamos un refrescante vaso de agua fría. Tan macabro como todo esto podría sonar, todo es sin embargo completamente cierto. Lo que hace que esta revelación sea aún más apremiante, es que estamos nuevamente al borde de otro conflicto mundial, donde las fuerzas de este mundo están a punto de comenzar una batalla de dimensiones mundiales, Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, la religión musulmana es uno de los factores más violentos y desestabilizantes a nivel mundial, e indiscutiblemente quienes están instando y controlando a los musulmanes son las Qliphoth. Estas fuerzas ocultas del mal encubren a las conocidas facciones terroristas de Al-Qaeda, Hamas, ISIS, Hezbollah, etc., con una sensación de invencibilidad. Lo mismo se puede afirmar con la izquierda internacional, el comunismo, el Partido Demócrata en Estados Unidos, los grupos narcoterroristas en todo el mundo, los movimientos progresistas, la ONU, etc. Es decir, estas son las huestes detrás del nuevo orden mundial y toda la conspiración que vivimos. Estas fuerzas demoníacas, las Qliphoth, no solo han engañado a millones y millones de musulmanes, izquierdistas, comunistas, etc., sino a la mayoría de la humanidad, según se puede constatar. Y a diferencia de lo sucedido con los nazis antes de estos, tienen una gran probabilidad de destruir y devastar a los Estados Unidos, su cultura y su libertad. A la gran mayoría de políticos no les importa en lo absoluto considerar las fuerzas espirituales que pueden estar motivando los conflictos humanos. Y a la inversa, la mayoría de las personas espirituales se consideran a ellas mismas tan celestialmente dispuestas, que se han convertido en algo terrenal verdaderamente no bueno. Uno de los mayores engaños que las fuerzas de las Qliphoth han introducido en la psiquis colectiva, y así lo han perpetuado, son los movimientos pacifistas, antiguerra y movimientos liberales. Las Qliphoth procuran subvertir las iniciativas de batalla en contra de sus agentes y de esta forma debilitar la resolución y el poder de aquellos que pueden tratar de servir a la causa superior del bien. En el libro de Eclesiastés, Coelet, del rey Salomón, guiado por el Espíritu Divino, está escrito: para cada cosa hay una estación, y un tiempo para cada propósito debajo de los cielos, tiempo de matar, tiempo de odio, tiempo para la guerra. Eclesiastés 3:2.18. Esto fue escrito con el objetivo de aclararnos que tenemos una obligación de enfrentar y pelear contra las fuerzas de las Qliphoth como sea que ellas puedan manifestarse. Debemos luchar la batalla interna para redimir nuestras mentes y nuestros corazones de pensamientos, emociones y comportamientos necios y falsos. Sin embargo, cuando un gran segmento de la población ha sido poseído por las Qliphoth, se convierten en agentes que actúan al servicio del mal. Dadas estas circunstancias, y que dicho sea de paso es el diagnóstico trágico de nuestra realidad actual, esto se nos debería convertir en un asunto de incumbencia capital y aceptar que existe una guerra física que exige derrotarlos físicamente y así destruir su influencia espiritual. Sin esta guerra física, todo bien en el mundo podría ser conquistado por el mal, desapareciendo todo el fundamento esencial de lo bueno y verdadero. El resultado de semejante conquista por parte del mal sería la destrucción de la civilización humana y la ejecución de nuestro planeta entero. Pero no se confunda, el tema no es tan sencillo, como ya se mencionó. Necesitan aprobación de acuerdo a jurisdicción de la ley divina. No es un asunto de fuerzas, sino de jurisprudencias respetadas por la autoridad máxima, Dios. Así, a fin de evitar semejante y absoluto destino fatal, la guerra es necesaria. La guerra física. En últimas, somos nosotros en principio quienes debemos erradicar el mal por nuestra iniciativa. No será en términos definitivos nuestra victoria, ni nuestros méritos como resultado de nuestras fuerzas. Siempre el trabajo lo termina y perfecciona Dios mismo, pero no podemos renunciar a nuestro esfuerzo y responsabilidad en el libre albedrío. Las armas de destrucción masiva no son un chiste. Posesiones de tal naturaleza deben ser revisadas con la mayor seriedad. Los terroristas hoy día manejan naciones y además tiene poder nuclear como Corea del Norte.
Obama y Clinton han empoderado regímenes y organizaciones terroristas que han dejado rastros de miles de muertos. Sus planes futuros llaman para mucha más muerte y destrucción. Las agencias de inteligencia gubernamentales del mundo que rastrean actividades clandestinas son bien conscientes de los planes ideados en contra de sus países y su población. Ellos conocen muy bien las fuerzas de las Qliphoth que poseen a sus adversarios y los guían hacia lo más perverso y malvado del comportamiento humano. A lo largo de la historia de la civilización occidental siempre ha existido una muy fuerte conexión entre los círculos de la inteligencia militar dentro del gobierno con los elementos religiosos espirituales que han sido muy bien versados en lo oculto. Son los practicantes del ocultismo quienes han explorado y descubierto cómo contactar con las fuerzas autónomas de las Qliphoth y hacer arreglos y conveniencias con ellas para conveniencia mutua. El ejemplo de los nazis nuevamente debe ser el caso en consideración. La fuerza secreta de la policía nazi, la SS, era reconocida por sus prácticas ocultas y orientaciones sexuales perversas. De hecho, todo el partido nazi fue en realidad la consecuencia política de una organización alemana oculta que comenzó antes de la Primera Guerra Mundial. Para aquellos interesados en obtener mayor información de estos tópicos se recomienda el estudio de los siguientes libros. Valga la pena aclarar que la conexión ocultista de regímenes genocidas no es exclusiva de la nazis. Hay innumerables casos en la historia de la humanidad y en la actualidad. Por ejemplo, todo el tema de brujería y santería detrás del régimen cubano con Fidel Castro, exportado a su revolución en casi todos los países de Latinoamérica y especialmente en Venezuela con prácticas de este tipo. También se puede citar el caso en Colombia con Juan Manuel Santos, Duque, Petro, Uribe, etc., quienes hacen constantes demostraciones públicas de rituales de santería, que son filmados y transmitidos en los medios de comunicación alrededor de actos públicos, por ejemplo hace unos años con el falso proceso de paz. Mucho se podría citar de lo sucedido y que sucede en Estados Unidos con Hillary Clinton, Podesta, Obama y compañía con todos los escándalos registrados bajo el nombre Pizzagate con sucesos de pedofilia, sacrificios, magia negra, violaciones, etc. Ni hablar de lo que sucede en el mundo musulmán en estos aspectos. Es completamente demoníaco. Hay un viejo dicho que dice, aquellos que no aprenden de sus errores pasados están destinados a repetirlos. La mayoría de la humanidad es completamente inconsciente de las conexiones con lo oculto de los líderes árabes de los presentes días. Sin intentar entrar en detalles específicos, basta con percatarse que personas como Saddam Hussein, Yasser Arafat, Muammar Gaddafi y Osama Bin Laden, antes de enfrentar sus destinos finales, no sobrevivieron décadas de violenta confusión en el Medio Oriente e innumerables intentos de asesinato solo por su inteligencia y suerte. Justamente resalta que cada uno de estos hombres estuvieron rodeados todos los días de sus vidas con pantanos de sangre inocente. Esta es la característica por excelencia de acción de las fuerzas de las Qliphoth, revelada y expuesta enfrente de sus ojos. El rey Salomón lo dijo mejor, no hay nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés 1:2.9. Los métodos y técnicas utilizados por las fuerzas de las Qliphoth no han cambiado desde el día en que Adán comió de la fruta prohibida en el jardín del Edén, lenguaje codificado. Desde la misma concepción de la historia humana las fuerzas invisibles del mal, llámense Qliphoth, demonios, Sitrahara, el lado oscuro de la fuerza, Satanás, Lucifer, Diablo, el tentador, alienígenas, ángeles caídos, etc., han jugado el mismo rol o juego de incitación y derramamiento de sangre, empezando con el levantamiento de Caín contra Abel, arquetipos codificados del diseño original del hombre, Adán, hasta nuestros días actuales en donde por ejemplo el mundo entero musulmán está siendo incitado contra Occidente, donde todas las naciones se dividen y polarizan internamente debido al accionar de los partidos comunistas y de izquierdas disfrazadas, donde se levantan aduladores de la maldad y lo putrefacto con movimientos progresistas y radicales agazapados dentro de supuestos ideales corruptos de libertad. Esto para citar tan solo unos cuantos ejemplos de los cientos que bien podrían citarse. Hasta ahora solo se ha mencionado lo referente a las fuerzas de las Qliphoth, en la medida que existen exteriormente al hombre. Se han hecho referencias superficiales de pasada de sus huestes enraizadas dentro de la humanidad. Así pues, a fin de percibir más detalladamente la naturaleza de estas Qliphoth y su poder sobre nosotros, debemos ahondar en la comprensión de cómo los seres humanos usan los poderes engañosos de las Qliphoth para manipular y someter a los demás a sus voluntades siniestras. Hay que recordar, en el hombre de las Qliphoth, dentro de una muy amplia y variada gama de manifestaciones demoníacas, pueden manifestarse como nuestras erradas ideas, erradas concepciones y paradigmas, tergiversados y malignos sentimientos y comportamientos. Nosotros terminamos actuando en consonancia con lo que sentimos y creemos. Lo que sentimos y lo que pensamos lo basamos sobre lo que percibimos. La psicología moderna ha desarrollado innumerables estudios sobre las realidades de la percepción humana.
Nuestras habilidades para recibir información son muy profundas. Y se ha demostrado cómo tenemos una capacidad infinita de captar información inconscientemente. Muchas informaciones, percepciones y cosas son grabadas en nuestras mentes de las cuales no tenemos la más mínima conciencia, ni son recordadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de testigos de un crimen que han sido hipnotizados a fin de permitirles recordar detalles específicos, tales como números de las placas de un vehículo y que conscientemente no eran conocidas? El hipnotismo es una de las prácticas desarrolladas por los adeptos al oculto a fin de acceder a las profundidades de los aspectos inconscientes y subconsciente de la mente. Más aún, los adeptos al oculto también han aprendido que tanto como uno pueda llegar a lo profundo de la mente y así liberar la información escondida y depositada, de la misma forma se puede ir a dichas profundidades de la mente y plantar información ahí mismo. La sugestión posthipnótica, como los modernos métodos culturales de lavado de cerebro, ideologías progresistas y de género, marxismo cultural, neoliberalismo, derechos humanos, socialismo del siglo XXI, comunismo, ideología naranja, nazismo, fascismo, anarquismo, etcétera, etcétera, así como todo tipo de religiones. Todos tienen su origen en adeptos que reciben sus ideas y secretos de las manipulaciones que ejercen maestros de la manipulación en lo oculto y que a su vez lo han recibido de estos otros seres, las fuerzas de la Tlipot que comparten el mundo y el universo con nosotros. La sugestión subliminal es otra forma de persuasión donde a través de mensajes explícitos se envían otros escondidos dentro de estos mismos. La mente consciente no percibe el mensaje sutil escondido, pero la mente inconsciente sí lo recoge. Al eludir la mente consciente, un mensaje o imagen entra directamente a las profundidades del subconsciente sin ser filtrado ni censurado por la conciencia de la mente consciente. Como tal, el mensaje subliminal es más poderoso y por consiguiente más fácil de manipular a la víctima y ser seguido y aceptado por esta. Esta forma de manipulación, por ejemplo, es utilizada masivamente por empresas que anuncian sus productos, así como también es la técnica de cómo la hipnosis es usada para eliminar comportamientos habituales de adicción tales como el fumar y asuntos de sobrepeso. Esto no es especulación. Las pruebas al respecto son incuestionables y evidenciadas en múltiples facetas de la actividad humana, desde las lícitas hasta las de las realidades de agendas de conspiración y manipulación global. Hay todo tipo de agendas de perversión, a nivel sexual, a nivel violento, de derramamiento de sangre, de cambios de paradigmas masivos, de adicciones, de polarizaciones, de odios, de materialismo, de falsos ideales, etc. Al obtenerse una línea directa a las más profundas realidades de la mente, las fuerzas de las Tlipot a través de los medios masivos de comunicación tienen la oportunidad y la habilidad de implantar profundamente dentro de la mente cualesquiera erradas y perversas ideas, pensamientos, conceptos, creencias y sentimientos que se ajustan a sus propósitos. El individuo inconsciente experimenta la manipulación de dicho tren de ideas y lo adopta como una segunda piel, sin saber que la fuente de sus ideas proviene de fuera de sí mismo. Así es como nacen y se propagan las Tlipot en nuestras sociedades, a través de los medios de comunicación masivos, las películas, el cine, la televisión, la radio, internet y demás. Esto va mucho más allá de cualquier interpretación psicológica o antropológica. Es una realidad espiritual desconocida a casi todo el mundo. La prueba de la naturaleza destructiva sutil de las influencias de estas Tlipot sobre nosotros es usted. Usted está leyendo estas palabras, ¿está usted de acuerdo con ellas? ¿Acepta usted más que intelectualmente este concepto? ¿Puede usted reconocer el daño que estas entidades han hecho en su vida personal? ¿Está usted dispuesto a hacer cambios en su vida? ¿Está usted dispuesto a actuar? No se lleva a cabo ninguna rectificación en los reinos físicos, ni tampoco se realiza ninguna unificación, ni rectificación del nombre de Dios aquí en la Tierra y el universo, más que a través de las acciones físicas. La sola actividad espiritual es insuficiente. Los pensamientos, los sentimientos y la conversación son baratos. Solo las acciones pueden rectificar el mundo físico de así ya, término cabalista para las realidades físicas de acción de nuestra existencia, es decir, para la sefira sagrada más baja de existencia, de las 10 sagradas manifestadas fractalmente de forma infinita, y que corresponde al reino, sefirá así ya. Esta es la razón por la cual las fuerzas de las Tlipot trabajan tan duro y sin descanso para controlar cada aspecto de nosotros que define y controla nuestros comportamientos. Nuestros rabinos han enseñado que previa a la existencia de la enfermedad la cura es creada. Aunque las fuerzas de las Tlipot trabajan horas extras para confundir y engañar nuestras mentes y así manipulan nuestras acciones, tenemos una forma de vencerlas. La única forma de vencer a las fuerzas de las Tlipot es refinando y fortaleciendo el más grandioso de los regalos que Dios nos ha dado: la mente humana. Dios ha puesto dentro de nosotros la capacidad de atravesar nuestro pensamiento nublado.
Dios nos ha permitido elevarnos por encima de la agitación de nuestras emociones. Dios nos ha facultado para controlar nuestras acciones. Tenemos la capacidad de elegir actuar ya sea a favor del bien o a favor del mal. Para que podamos reconocer claramente las distinciones entre el bien y el mal, Dios nos dio su Torá, la Biblia hebrea codificada en idioma hebreo. La Torá es el barómetro moral para la humanidad. La Torá nos enseña lo correcto y lo incorrecto. La Torá nos enseña cómo reconocer el bien y el mal. La Torá nos enseña a abrazar el bien y rechazar el mal. La Torá nos enseña que hay tiempos de paz, de amor y felicidad. Que hay tiempos para la guerra, el odio y la devastación. Todos estos tiempos, todos estos eventos, todos estos sentimientos, todos ellos fueron creados por Dios y sirven a sus más altos propósitos. Sí, es claro en numerosos lugares de la Biblia que es la voluntad de Dios que sea la guerra, el derramamiento de sangre y destrucción sobre todos aquellos quienes han sido considerados malvados en los ojos divinos. Recordemos que estamos hablando del soberano de todo, de Dios. ¿Quién podría cuestionar su voluntad de infinita sabiduría? Además, no perdamos de vista, como siempre, que el argumento central aquí es a favor del bien, lo bueno, lo moral, lo deseable en términos de trascendencia infinita altruista, no en los términos corruptos de las conveniencias sucias de los malvados. Muchas veces Dios hace que los desastres naturales sucedan a aquellos que decidieron no estar a su favor porque prefirieron escoger la maldad con total libertad. Muchas veces Dios mismo despierta naciones a la guerra. Solo hay que verificarlo en cualquier Biblia, solo hay que verificarlo en la historia de la humanidad conocida, solo hay que constatarlo en nuestra evidente y patética realidad actual. Tan evidente, que es el chivo expiatorio, la excusa perfecta para los negacionistas de cualquier visión teocéntrica. La excusa perfecta de los ateos de cualquier naturaleza y de todo ignorante que cree saberlo todo, como ven los males en el mundo. La conclusión por defecto y sin ninguna investigación o afecto por la verdad, es que no existe Dios. Más tarada no puede ser dicha conclusión. Ahora, volviendo de nuevo al desenmascaramiento de las Klipot. ¿Acaso está usted listo para la guerra? ¿Está usted listo para dedicarse a luchar contra un enemigo malvado que es devoto a morir, o inmolarse, como dicen por ahí justificando y tratando de excusar al asesino, destruyendo o asesinando a todos al mismo tiempo? Los musulmanes dicen públicamente que ellos desean morir más de lo que nosotros deseamos vivir. ¿Cómo desea usted responder a estos sentimientos? Para que podamos reconocer claramente las distinciones entre el bien y el mal, Dios nos dio su Torá. La Torá es el barómetro moral para la humanidad. La Torá nos enseña lo correcto y lo incorrecto. La Torá nos enseña cómo reconocer el bien y el mal. La Torá nos enseña a abrazar el bien y rechazar el mal. Las guerras se acercan. No pueden ser evitadas, por más idealista y positivista que usted sea, o lo que es lo mismo, por más negacionista que sea usted de la realidad, por más narcotizado que usted se encuentre en sus burbujas de fantasía. Cómo se desencadenan estas guerras es incierto. Nadie lo sabe con certeza. Lo que leemos en los periódicos y escuchamos en las noticias es solo una pequeña porción de la historia completa. Los detalles completos son secretos militares y de inteligencia cuidadosamente guardados. Tal como debe ser. Las Klipot son muy poderosas en nuestro mundo. En nuestro país. Por ejemplo, actualmente se han levantado a todo lo largo y ancho de Estados Unidos y Europa movimientos liberales pacifistas antiguerra. En Colombia tuvimos el patético proceso de paz encabezado por un farsante premio Nobel de Paz y que entregó el país a los narcoterroristas de las FARC. Eso sí, nada de eso ha surgido en Israel. No se salva a nadie. Las multitudes antiguerra y los liberales predican el amor y la dicha. Pura fantasía disociada de la realidad. Puro negacionismo idiota. Quieren paz. Quieren negociaciones con psicópatas, tal cual se hizo en Colombia con degenerados violadores de niñas, pedófilos, genocidas. Sienten que no hay necesidad de la guerra. Igual al sentimiento ridículo que precedió la Segunda Guerra Mundial y en donde el genocida Hitler no dudó en aprovecharse de la debilidad del bloque occidental y 6 millones de judíos inocentes lo pagaron con sus vidas, además de otras decenas de millones adicionales. Nunca debe haber ningún tipo de debilidad frente a la maldad. Nunca se debe ser mostrar, ni debe haber locura estúpida frente a las fauces de las huestes malignas. Nunca debe haber vacilación frente al mal. La debilidad, la locura y la vacilación son las semillas plantadas por las fuerzas de las Klipot para destruir a sus enemigos, los poderes de bien. ¿A qué bando pertenece usted? Con demasiada frecuencia las Klipot han salido victoriosas, simplemente porque las fuerzas del bien no fueron lo suficientemente firmes en su resolución para oponerse violentamente al mal en todas sus formas. Los terroristas deben ser eliminados y asesinados. Los pueblos y naciones que los albergan deben ser destruidos. El gobierno de los Estados Unidos no solo debe pensar en el uso de armas nucleares contra Irán,
sino que estas armas deben estar preparadas y listas para su lanzamiento. O los poderes del bien aplastan a las fuerzas del mal, o las fuerzas del mal se levantarán para aplastar a las fuerzas del bien. ¿A qué bando pertenece usted? Una llaga supurada solo empeora mientras no se trabaje rigurosamente en ella una vez que se nota por primera vez. ¿Qué le vamos a hacer? Así funciona la realidad que se nos ha impuesto por voluntad divina. ¿Acaso no lo ha constatado usted de primera mano? ¿No lo ha experimentado? ¿No lo ha vivido en su carne, en su salud? ¿Va a seguir negando la realidad? Si usted no ataca la infección con antibióticos con la debida anticipación, esta lo matará a usted. Quizás usted sea de aquellos que prefiere vociferar hipócritamente que mejor desea ser pacifista y misericordioso con el cáncer en su cuerpo, con un virus mortal, con bacterias que amenacen su vida. Puras mentiras y autoengaño. Quizás usted piense que estos ejemplos en la microbiología no se ajustan a otras realidades. Esto solo denota su muy triste ignorancia. Hace muchos siglos un gran general chino escribió un libro clásico de estrategia, filosofía y tácticas militares. Esta obra clásica china se llama El arte de la guerra, escrita por el maestro Sun Tzu y es estudiada en cada academia militar de guerra alrededor del mundo. Es una excelente lectura y altamente recomendado su estudio. Sin embargo, hay un mejor manual militar para la guerra, la Biblia hebrea. La Biblia contiene todas las historias de las guerras de Abraham, Jacob, Mosé, David y los reyes de Israel. Estudiar los libros bíblicos y las historias que tratan con los conflictos humanos nos permite aprender mucho de cómo Dios quiere que nosotros interactuemos con nuestros semejantes en estos tiempos de conflictos. La Biblia no está escrita como una guía para la guerra. Al contrario, está escrita como guía para la vida. Desafortunadamente la guerra es parte de la vida. Si fallamos en reconocer esta realidad y así fallamos en desarrollar y ejecutar nuestros deberes divinos ordenados, en vez de heredar la vida, vamos a heredar la muerte. Claro. Todo aquel al que le repugna la sola insinuación de deberes divinos, querrá disfrazar su soberbia ingrata y rebeldía egocéntrica corrupta con posturas autoengañosas pacifistas y de falso amor al prójimo. Todas las palabras aquí expuestas serán un atentado a su integridad que solo pretende justificar el bando al cual desde hace mucho se unió. Reconocer la realidad, entender los significados de la guerra acorde a la voluntad de Dios, esta es una de las paradojas divinas que Dios ha ordenado. La guerra que trae muerte, finalmente trae vida. Mientras que la evasión a una guerra necesaria que aparentemente salva vidas, al final produce mucho más muertes. Así de viciados están los pacifistas. Al final terminan siendo los responsables de las muertes masivas que genocidas ejecutan de parte de las Klipot. Nuestra responsabilidad divina no es el cuestionar el porqué en estos aspectos, nuestra responsabilidad y deber es más bien el hacer y callarnos acerca del porqué. ¿Acaso podemos arrogarnos ser más inteligentes que quien nos dio la inteligencia? La ley de la Torá es clara. Las enseñanzas cabalistas son claras. La guerra existe. Sin embargo, antes de marchar a la guerra, contra Irán, contra Corea del Norte, contra Rusia, contra China, contra cualquier organización terrorista mundial, primero debemos pelear y derrotar a nuestro peor y más sutil enemigo, las fuerzas de las Klipot. Sin derrotar primeramente al Irán espiritual y a los terroristas dentro de nuestras almas, nuestras mentes y nuestra psique, no se tendrá ninguna posibilidad contra sus contrapartes físicas. La única estrategia victoriosa consiste en servir a Dios, conocer su voluntad, su palabra. Busque, exponga y elimine las Klipot. Luche contra ellas y derrótelas dentro de usted, o ya habrá perdido la lucha, no solo la lucha por la libertad, sino la lucha por su alma. David Saportas, Líbano.